He sido bendecido con la dura tarea de recobrar la fuerza y volver a perderla, con decepciones ciertas y aventuras inciertas, con el amor a veces de una gata solitaria. He sido bendecido con sombras a mediodía y la llama despierta que abre la oscuridad, con la sed y con el hambre, con deseo y cansancio. La muerte que no llega me tiene bendecido. Ya sé dónde se esconde, cómo suena su voz. También, si darme cuenta, sabré cuándo me espera. Hasta entonces me vuelco hacia adentro, me vuelco hacia el cielo, me vuelco mudo, incorregible y ciego. He sido seducido por la vieja tarea de recuperar las fuerzas para volver a perderlas. Pues es un poema del desaliento, pero también de la verdad. Empezó a publicarse en el año 2007 y se publicaron 4 volúmenes hasta el año 2009, y durante ese periodo dirigió la colección Leopoldo Alas, que justamente falleció un poquito antes de que se publicase el último de los libros. Y Leopoldo estaría encantadísimo de que por fin haya podido salir las poesías reunidas de Luis Cremades. Se publicaron 4 libros en aquella época, que fueron las poesías reunidas de Luis Suñén y de Concha García, de Ildefonso Rodríguez y de Miguel Suárez. Luego la colección se suspendió durante unos años debido a la crisis económica y a los problemas que tenían las editoriales para poder seguir publicando, y volvió a editarse a partir del año 2018, en el que ya me hice yo cargo como director de la colección. Y se han publicado las poesías reunidas de Tomás Salvador González, de María Antonia Ortega, de Tomás Sánchez Santiago, de Esperanza Ortega y de Luis Santana. Y el volumen siguiente es este justo, de Luis Cremades. Este es el texto que ha mandado Luis Cremades para la presentación, que yo os paso a leer. Dice así: queridos asistentes, querida audiencia, me dirijo a ustedes para expresar gratitud por este acto de presentación, por vuestra participación en este viejo ritual de reunirse y hablar de un libro de poemas. Este viejo rito que sirve para reconocer el nuevo título como parte del discurso de una imaginaria comunidad poética. Una polifonía inaudible que florece y da sus frutos en cada actor de manera diferente. Reconocer es un bello palíndromo, un rasgo que nos recuerda que también el lenguaje aprecia y destaca sus simetrías con nombres que sugieren su rareza. Igual que reconocer es un palíndromo, este estar aquí, frente a un libro mudo que espera ser descubierto, también es un palíndromo. Frente a frente, lector y lenguaje en contacto mutuo. Esta extraña simetría se produce, se nos reúne, porque nos gusta la poesía. El lenguaje como materia creativa, su música, su capacidad para despertar la imaginación o la comprensión de otras dimensiones, otras voces, subjetividades ajenas que extienden y completan las nuestras. La poesía es el arte más cercano a la subjetividad, a la expresión íntima. La poesía surge del canto, por la victoria o la derrota, para calmar al niño y despertar al adulto, por amor, nostalgia, utopía o desarraigo. Todos recordamos esa necesidad, la de expresar lo que somos, dejados llevar por nuestro propio canto, sin dudar de su autenticidad, de su necesidad, para saber lo nuestro, para reconocernos en él y aprenderlo. La poesía es el lugar donde uno se encuentra con otras almas. Pero no siempre el resultado debe hacerse público. ¿En qué momento la poesía pasa de ser una potencia, una expresión a la vez íntima y universal, para convertirse en parte de nuestra cultura, del que cotidianamente algunos cultivamos? Porque necesita la poesía hacerse pública y celebrarse en este ritual en el que los lectores contribuyen a reflejarla, a recrearla, dándole una vida nueva. Hoy en día la autoedición resulta más accesible. Es cierto que carece de intermediarios, de valedores, de exploradores de lo nuevo capaces de tender puentes. Anteriormente, sin embargo, recuerdo el caso del poeta Carlos Sahagún,
nacido en el pueblo alicantino de Onil, cerca de donde ahora vivo, miembro destacado de la generación del 50 que, después de ganar premios de importancia como el Adonais o el Nacional de Poesía, decidió, la segunda parte de su trayectoria, ya no creativa, aunque sí poética, retirar del mercado cuantos ejemplares pudiera de sus anteriores publicaciones. Hacia el final de su vida, mandó imprimir un volumen de su poesía completa, solo para sus familiares. Comprendía que el ámbito natural de sus versos era el árbol familiar, el clan, el árbol de la vida, que le fluía a su través. No somos los autores que publican en ediciones restringidas, yo mismo lo he hecho, convencidos de que se trate de un nicho natural para esa forma de expresión, en esa mitad de camino entre lo íntimo y lo público, que de esta manera llegará a algunos elegidos. Autores como Pessoa o Cavafis se dieron a conocer por esta vía. Otros, como Becker, no publicaron sus versos en vida. Entre esas dos orillas, entre lo íntimo y lo público, se crean los vínculos y surgen las conversaciones que ensanchan y completan el mundo, nuestra imagen del mundo al menos. Tal vez solo la imagen del lenguaje, de que tampoco sería cosa menor. Cuando el poeta da por terminado un libro, ha escrito al menos el doble, que debe desechar, y debe después encontrar el editor y que diga el editor de acuerdo, porque el libro necesita de un prólogo y el prólogo de un prologuista. Para que un libro de poesía vea la luz, se hace necesaria una pequeña sociedad de valores, más que de intereses, de complicidades, más que de divisiones. La obra que hoy se presenta ha encontrado en la colección Poesía Reunida de la editorial Dilema su vía para hacerse pública. Para todo el equipo, mi agradecimiento. Sin ellos no habría libro. Dos escritores caminaban conversando acerca de la situación de la poesía. Está cada vez peor, decía uno de ellos. Se vende cada vez menos. El otro, asintiendo, añadía: dejé en depósito 10 ejemplares en una librería y después de un mes, cuando fui a recogerlos, había 11. Publicar un libro de 400 páginas hoy, más que rareza, raya en lo milagroso. Entonces, ¿por qué este riesgo? Esperamos que hoy se aclaren estas cuestiones al hablar de este nuevo y viejo libro, Música del Ser, para que ustedes, en representación de una idealizada comunidad de lectores, puedan acogerlo, ojalá que con apertura de mente y ganas de acercarse al lenguaje y al mundo de un otro o una subjetividad distinta. La colección en que se inscribe representa el contexto generacional, la tradición y el criterio que valida los poemas. El prólogo de Jesús Ferrero me ha devuelto el conjunto de textos que había escrito a lo largo de 4 décadas como un todo orgánico, como si el último verso existiera al mismo tiempo que el primero y solo había que dejar pasar años para que la escritura, como una forma de vida autónoma, completara su ciclo. Cada lector es soberano de su lectura y de su interpretación, soberano y responsable. De la misma manera, cada tribu, cada rito tiene su autoridad y tiene su conocimiento. En representación de esa autoridad y ese conocimiento, mi último agradecimiento es para Antonio Ortega y para Jesús Ferrero por estar aquí. Gracias. Y ahora os dejo con Jesús Ferrero. Bueno, amigos, pues gracias por estar aquí. Habéis visto que en esta introducción del mismo Luis Cremades se le nota cierta inquietud existencial ante la muerte y ante el dolor. Y realmente entrar en la poesía de Luis Cremades es entrar en un mundo presidido por el placer y el dolor a partes casi iguales hasta un momento de la vida en que se produce una especie de corte de extrema unción en la que ya más bien lo que preside la vida es el dolor, un dolor sostenido día a día con una gran capacidad de espíritu ante la que yo no tengo otro remedio que inclinarme lleno de admiración y también lleno de agradecimiento por lo que supone conocer de cerca una experiencia tan intensa de lo que un filósofo francés llamó la extrema existencia.
en esa dimensión, el de la extrema existencia, estaría ahora Luis Cremades, justamente por eso no ha podido venir. Yo empezaría a abordar este libro con ese momento en que Heidegger dice algo increíble acerca del lenguaje poético. Dice que desde hace tiempo vivimos en una dimensión del lenguaje en la que el lenguaje solo sirve para transmitir información. Que además las consecuencias de esa actitud de la que no podemos salir todavía no somos capaces de calibrarlas, y que desde luego va a ser fundamental para la cultura un lenguaje que solo se dedica a transmitir información. Pero es que al mismo tiempo que ocurre esto, Heidegger invoca a Goethe cuando decía que en la vida cotidiana, en la vida de todos los días, transmitimos mucha información totalmente superficial acerca de la vida, de la existencia. Y esa información superficial, que es todo el rato superficial, de hecho vivimos nadando en la superficialidad permanente, esa se emplea en un lenguaje superficial, realmente cotidiano. Incluso me atrevo a decir, el famoso lenguaje costumbrista del que habla un cierto tipo de novela. Sí, en ese lenguaje. Pero solo sirve para transmitir problemas, ideas y asuntos superficiales. No nos queda más remedio que emplear el lenguaje poético. ¿Pero por qué poético? No porque esté lleno de palabras bonitas, eso sería la dimensión de la cursilería más que la poesía, sino porque semánticamente está muy cargado y está obligado a retorcerse para expresar la profundidad. ¿Por qué? Y esto lo añado yo. Vas a definir o a explicar o a transmitir movimientos que se desarrollan en un mundo con mucha oscuridad. Para expresar esos movimientos, ¿cómo vas a ser claro como el agua? No puede serlo. Por otra parte, la claridad diamantina es una ficción. Pues en esa dimensión es la que yo veo la poesía de Cremades. No puede manifestarse con un lenguaje ordinario, entre comillas, sin el peor de los sentidos. Porque es una poesía a medio camino entre la descripción y la abstracción. De hecho, es una poesía que pueden desgustar los amantes de la poesía descriptiva, pero también los amantes de la poesía abstracta. Hay algo que estamos obligados a tocar si avanzamos por la poesía de Cremades, aunque es algo que se manifiesta más cuando le oyes hablar sobre su vida, más que cuando le oyes hablar sobre su poesía. El rechazo, la confrontación, la lucha. Parece que la madre es la que nos introduce en la lengua. Un conflicto con ella sería, entre otras cosas, tener el rechazo de Cremades halla su anclaje en dos dimensiones: la dimensión de la poesía y la dimensión de la homosexualidad. Hay un poema bastante definitivo de Luis que se llama La tribu sagrada, que voy a leer, que lo más fácil de este poema sería pensar que está hablando de los homosexuales, pero yo os invito a abrir un poco el objetivo y pensar, y si también está hablando de los poetas como malditos a su propia familia. Y es una exageración, eso no. Recordad, por ejemplo, el primer poema de Las flores del mar, donde Baudelaire abre su libro envenenado con un poema muy patético, donde es una madre la que está gritando a los dioses, o probablemente a Dios, lo está injuriando, está clamando contra él
porque le ha dado un hijo poeta. En ese poema hay mucho de autobiográfico, porque Baudelaire, dandy, tuvo muchos problemas con su madre, que era la que le pasaba los cheques todos los meses hasta que dejó de pasárselos, y entonces el conflicto se agravó hasta dimensiones trágicas. Es asombroso ese poema de Baudelaire porque puede parecer una exageración cuando en realidad hay que advertir que nunca la poesía se ha considerado un oficio verdadero y ningún padre se ha alegrado jamás cuando su hijo le ha dicho a los 14, a los 18, a los 25 que quiere ser poeta. Eso ni a una madre tampoco. Esa madre que clama al comienzo de las Flores del Mal contra los dioses es una figura retórica y a la vez no. Y en el caso de Cremades no lo es de ninguna manera, porque ese rechazo es doble. Y ahora vamos a ver si eso se transparenta aquí. En principio, pensad que la tribu sagrada se podría atribuir también a la tribu de los poetas. Vamos a ver cómo funciona el poema desde ese ángulo. Yo pertenezco a una tribu de niños soñadores, de ojos grandes y mirada inquieta, que no miran a otros sino más allá, una tribu de vagabundos solitarios que saben sentir el desierto en la ciudad, una tribu de refugiados en sótanos y desvanes, de sueños que no responden a las alturas humanas, una tribu que huye del poder y la sumisión, de la sombra infecciosa de la autoridad, de los interrogatorios, de los juicios y la rentabilidad. Pertenezco a una tribu perseguida que se descubre en el arte o se pierde en el dolor, que se disfraza obligada a travestirse y cuenta cuentos para demorar su muerte. Pertenezco al territorio sin tierra de los juegos, a la penumbra, al chasquido de un helio con su hidrógeno, a la creación que descubre su sentido en cielos sin nombre. Pertenezco a una tribu de ritos invisibles que respetan tres principios: los hechos, el amor y los hechos del amor, la naturaleza, el amor y la naturaleza del amor, los actos, el amor y los actos del amor. Bueno, este poema que puede significar muchas cosas y que yo lo vinculo a lo que me ha contado Luis acerca de la relación con su madre, que lo repudió fundamentalmente por dos razones que os acabo de explicar. Esto te crea también una dimensión muy trágica de la existencia. Este enfrentamiento total y hasta esta distancia con tu propio relato familiar, esta desintegración del relato familiar puede que en el fondo sea muy buena para la poesía tal como la ha querido practicar Luis Cremades, que es una poesía de la desnudez existencial. De una desnudez existencial que en algunos momentos a mí me puede llevar a la poesía de Jamoneda sin llegar a ser tan abstracta, porque nunca lo es. Es decir, que la ventaja de la poesía de Luis está en esa especie de equilibrio entre la descripción y la abstracción. Y es todo lo que os tenía que decir de la poesía de Cremades. Aconsejaros desde luego a que entréis en ella, porque no es una poesía fácil de definir, pero si empiezas a hablar de descripción y de abstracción, de narratividad y simbolización, parece que estás hablando de una poesía fría, procedente de una especie de laboratorio mental. Esto es totalmente falso. Al final, la poesía de Luis Cremades está constituida por un tejido de emociones. Este viaje hacia el ser, tal como lo definía Heidegger, Tassen, el ser del hombre, este viaje hacia el ser
de la voz que habla, es un viaje absolutamente emocional. Sus poemas comunican una cierta profundidad filosófica casi siempre y también comunican emociones profundas y directas que van directas al corazón y nada más, chicos. El primer poema pertenece al primero de sus libros, que se llama El animal favorito. Este libro lo escribió Luis cuando tenía 19 años, 18, 19, 20 años. Dice así: sangre despierta. Debería alzarse. El ángel campanillero de Kling baila feliz un tango. La penumbra nos da licencia y es por eso que escribo este pañuelo de seda para el delirio. Este giro redondo y claro, adolescente, de fina magia, se enciende y desvanece. Estos versos con cara de payaso francés que me iluminan. Y luego el último poema de esta poesía reunida forma parte y está fechado en Gijona el 17 de mayo del 2021. El camino no es aprender, es deshacerse de lo aprendido. El camino ya no es amar, sino deshacerse de lo amado. No es un camino que se desanda, pero sí uno que se desviste. Un camino hecho apenas de tiempo, instantes eternos desnudándose, para contaros que, antes de esto o aquello, hemos sido el mismo. Pues este poema me recuerda un poco a un poema de San Juan de la Cruz, de esos que escribió a mano sobre unos manuscritos de donde estás es donde no estás, etc. La conexión de la poesía de Cremades con el ser y con el problema del ser. Además se titula Música del Ser y tienes que tener el concepto muy claro si quieres adentrar en su poesía. Y está hablando del ser que habla, del ser que siente y que sufre, que es esa voz. Por cierto, la poesía de Luis Cremades es una gran unidad, no hace falta ser un lince para percibirla, es una poesía muy orgánica, forma un organismo muy compacto, toda su poesía sin ningún problema realmente. Pero vuelvo al problema del ser. Está el Dasein, el ser del hombre, el ser de esa voz que habla, pero también está una especie de ser más general, vinculado al ser de los presocráticos y al ser de Hegel. Un ser más general que está como flotando como el aire en toda situación y en todo lugar. Y esa especie de ser flotante llena la poesía de Luis Cremades de niebla, de una cierta bruma existencial que le está persiguiendo siempre desde el primer poema al último. Y que quizá eso la hace también especialmente misteriosa y desde luego profundamente unitaria. Yo he leído pocos poemas pocos poetas que sean tan unitarios desde su primer a su último poema. Con eso no hay ningún problema, es un libro realmente orgánico. Yo les deseo a este libro una feliz singladura porque es un libro que va a quedar ahí de verdad, que ha venido este libro para quedarse realmente. Yo estuve totalmente sumergido en este libro. Lo sé. Ahora no sé si sería capaz de sumergirme en el libro de otro de forma tan profunda y tan concentrada, la verdad. Cuando estaba sumergido en la poesía de Luis, escribiendo el prólogo, decía, ¿estás seguro del título? Porque claro, el ser en realidad es un concepto muy metafísico. La gente cuando oye hablar del ser es ya un significante vacío. Nadie sabe lo que es, pero todo Dios da por supuesto. Entonces es un significante totalmente vacío que tira un poco para atrás. Entonces música del ser. Pues él estaba totalmente
convencido de que ese título no había que cambiarlo, y en realidad a mí me parece un título, ahora no lo cambiaría, pero me daba bastante miedo este título para un libro para las Poesías Reunidas. Hay que ser valientes. Música es el punto. Sí, pues sí, ¿por qué no? Y nos vemos pronto. Y eso, si Luis alguna vez aparece por Madrid, pues intentamos hacer otra reunión para que él pueda estar presente y hablar de su poesía. Pues gracias a todos por venir. Muchísimas gracias.